La acción climática global ha impulsado el desarrollo de la electromovilidad y la producción de energía desde fuentes renovables para descarbonizar la economía mundial. Habilitar estas tecnologías inducirá una creciente demanda de cobre, elemento clave para su desarrollo. El liderazgo mundial de los sectores mineros de Chile y Perú es clave para un futuro más limpio, a través de una minería verde, produciendo cobre y otros metales de una manera sustentable y amigable con el medio ambiente y las comunidades, enfrentando los desafíos de la crisis climática y cumpliendo con las exigencias de los mercados internacionales de minerales. Las condiciones de radiación y viento en el norte chileno y el sur peruano para generar energía limpia, sumado a la disponibilidad de agua salada, son inmejorables para producir hidrógeno verde a costos muy competitivos a nivel mundial y reemplazar el uso de combustibles fósiles en la minería y otros sectores económicos. En Chile y Perú se encuentran operando compañías mineras globales que han propuesto metas de descarbonización en el corto, mediano y largo plazo, donde el hidrógeno verde puede ser protagonista en aplicaciones no electrificables en minería, como por ejemplo en los camiones de alto tonelaje. SAMI, el Clúster Minero Andino y la Corporación Alta Ley lideraron durante el año 2022 el desarrollo del primer roadmap binacional para la implementación del hidrógeno verde en la minería de Perú y de Chile. En este roadmap participaron las principales empresas mineras con presencia en ambos países e incluso formaron parte del comité directivo del proyecto. El objetivo de este roadmap es iluminar el camino y generar una estrategia para que se genere la adaptación, el escalamiento y la adopción de las tecnologías de hidrógeno verde en la industria minera. El foco de estos esfuerzos estará en el alcance 1 y en el alcance 3 y la disminución de estas emisiones de la minería a través de las tecnologías de hidrógeno verde. Las principales iniciativas estratégicas por núcleo y líneas de desarrollo propuestas por la hoja de ruta son: Núcleo traccionante número 1, movilidad y transporte. Fomentar el desarrollo de pilotajes de camiones de extracción minera cero emisiones y asegurar su escalabilidad por medio de alianzas público-privadas. Incentivar el uso de combustibles sintéticos como opción de transición hacia descarbonización en movilidad y transporte. Incentivar el desarrollo de la demanda de corto plazo a partir de la oferta de equipos menores accionados a hidrógeno verde. Núcleo traccionante número 2. Aplicación en otros procesos mineros. Estudiar la producción y uso de combustibles sintéticos e hidrógeno verde para su aplicación en calderas y hornos. Promover la aplicación de hidrógeno verde en procesos de fundición, refinería y electroobtención, reemplazando combustibles fósiles para el suministro de calor. Implementar la integración de hidrógeno verde y energías renovables para suministro continuo en faenas mineras. Núcleo traccionante número 3. Reducción de emisiones en la cadena de suministros de la minería. Nuevas tecnologías y procesos que utilizan hidrógeno verde para reducir emisiones de proveedores. Formación de capital humano en servicios de mantención de equipos de hidrógeno verde. Desarrollo local de aplicaciones en hidrógeno verde para la minería. Sistemas de incentivos para promover la reducción de emisiones de alcance 3. Para lograr estos objetivos, se deben desarrollar capacidades habilitantes en lo siguiente: infraestructura y cadena de suministro, gobernanza y financiamiento, capital humano, regulación, políticas, permisos y estandarización, mediana minería. Tenemos un gran desafío como minería. Se estima que en los próximos 10 años la demanda por cobre se incrementaría en aproximadamente 6 millones de toneladas de cobre fino al año. Ciertas estimaciones además indican que hacia 2030 los sectores mineros de Chile y Perú en conjunto podrían demandar del orden de 780.000 toneladas de hidrógeno verde al año para sus procesos y una capacidad instalada de electrolizadores de unos 7 gigawatts. Por lo tanto, la aspiración de este roadmap es convertir a las industrias mineras de Chile y Perú en el principal hub minero carbono neutral del mundo en torno al desarrollo competitivo del hidrógeno verde, la investigación, el desarrollo y la innovación y el valor socioeconómico y calidad de vida de la región andina. Esperamos que esta hoja de ruta genere las bases para esta nueva economía del hidrógeno, aportando desde nuestros países a la descarbonización del planeta y a un mejor futuro para las nuevas generaciones.